¿Te mueres por un buen K-drama pero no tienes 20 horas libres para terminarlo? Hoy en Onchibox te traigo recomendaciones de K-dramas cortos que puedes maratonear en un día o en un fin de semana. Hay romance para enamorarte rápido, suspenso que te engancha desde el primer episodio y joyas que casi nadie está recomendando. Si te gustan las historias intensas sin invertir semanas, este video es para ti. Suscríbete porque cada semana exploramos el mundo de los K-dramas, los actores y la cultura coreana que tanto nos apasiona. ¿Qué pasa cuando el rey del romance le tiene fobia a las mujeres y la abogada encargada de protegerlo es una experta en artes marciales que no cree en el amor? Batalla de amor no es la típica guerra de sexos. Jo Mi-ran odia perder ante los hombres. Su pasatiempo es castigar a hombres mujeriegos saliendo con ellos y luego dejándolos. Nam Kang-ho, el actor más famoso de Corea, sufre ataques de pánico cuando tiene que tocar a las mujeres debido a un trauma pasado. Por azares del destino, ella termina trabajando en el bufete que lleva los asuntos legales de Kang-ho. Ambos empiezan odiándose profundamente, pero terminan en un contrato de noviazgo falso que los obliga a enfrentar sus prejuicios. A diferencia de otras comedias donde la acción es un adorno editado con cortes rápidos para esconder dobles, aquí el director aprovecha la capacidad física real de Kim Ok-bin, dándole un aire de cine de acción, y mantiene el ritmo de la comedia en un nivel de energía constante. Con solo 10 episodios, la serie entiende que el tiempo del espectador es valioso. Es un romance adulto para un público que ya no tiene paciencia para el relleno. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un amor en el silencio de una amistad de 20 años? Soundtrack número 1 es la historia de Un-so, una letrista de canciones alegre, directa y honesta que está luchando por escribir una letra sobre el amor no correspondido, pero no logra captar esa emoción porque nunca la ha sentido realmente. Lee-sung-go, un fotógrafo en ascenso de pocas palabras pero de gran corazón, que lleva años amándola en secreto para no arruinar su amistad. Para ayudarla a entender el sentimiento del amor no correspondido y terminar su canción, deciden vivir juntos en la casa de ella durante 2 semanas. Muchos de los encuadres están diseñados como fotografías fijas, con posiciones perfectamente equilibradas, lo que acentúa la sensación de lo que no se dice. Es un minimalismo visual que comunica más que 1000 diálogos. Es una serie diseñada para ser vista en una tarde de lluvia, bajo una manta, dejándose envolver por su atmósfera. Con solo 4 capítulos, no hay espacio para el relleno. Es una experiencia estética y emocional directa al corazón. Es una pieza de formato corto que se siente menos como una serie y más como un libro de fotografía analógica cobrando vida. Si buscan algo que se sienta como un abrazo visual, esta es la opción definitiva en Disney Plus para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Puede una caja amarilla contener toda una vida? Mudanzas al cielo nos introduce en el oficio de los limpiadores de traumas, pero no desde el morbo, sino desde el respeto. Acompañamos a Han Guru, un joven con Asperger que tiene una memoria fotográfica y una atención al detalle asombrosa, y a su tío Sang-gu, un ex convicto y luchador callejero rudo que debido a una tragedia termina siendo el tutor legal de su sobrino. 2 personas que son aparentemente incompatibles en una misión que va más allá de limpiar. Ellos son los encargados de entregar el último mensaje de quienes ya no están. A través de la historia de los fallecidos, el tío y el sobrino aprenden sobre la vida, el arrepentimiento y la importancia de las conexiones humanas. En cada caso, empezamos en espacios oscuros cargados de soledad y abandono, pero una vez que el proceso de limpieza termina, el escenario se transforma. La luz se vuelve pura y rebosante de claridad natural. Es una decisión estética que comunica que el alma del difunto y el lugar mismo finalmente han encontrado descanso. Cada uno de sus 10 episodios es una bofetada de realidad sobre el sistema de salud, la discriminación y la soledad en la era moderna. No es drama gratuito, es una historia de sanación entre 2 personas rotas que aprenden a ser familia. Preparen los pañuelos porque Mudanzas al cielo se queda grabada en el alma. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Érase un amor rural nos saca del suspenso para sumergirnos en un drama sanador clásico. El veterinario de Seúl, Han Ji-jul, atrapado en la dinámica entrometida pero cálida del pueblo de Hodong. Acostumbrado a la frialdad de la ciudad, quien es engañado por su abuelo para que se haga cargo de su clínica veterinaria en el pueblo, y An Jo-jung, una oficial de policía que es la solucionadora de problemas. Todo el mundo la ama y ella siempre está ahí para ayudar a los vecinos. Ella intentará enseñarle que en el campo la comunidad es lo primero. Entre vacas, cabras y paisajes verdes, el amor empieza a surgir. Lo que hace especial a esta serie no es solo su guión, sino su estilo visual. Buscando esa iluminación cálida y envolvente, es una decisión para que el espectador sienta el calor del sol del campo, reforzando la idea de comunidad y vida. Con 12 capítulos de apenas 35 minutos, es una serie diseñada para ser digerida sin esfuerzo. No hay villanos de caricatura, solo el conflicto humano de aprender a bajar el ritmo y confiar en los vecinos. Es la maratón perfecta para un fin de semana de descanso absoluto. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Si creen que la muerte es el final, esta serie les va a demostrar que es solo el principio de un juego muy cruel. El juego de la muerte nos presenta a Che Yi-jae, un hombre que tras 7 años de mala suerte buscando empleo y perder todos sus ahorros, cae en la desesperación absoluta y decide quitarse la vida. Al intentar escapar del sufrimiento es interceptado por la entidad de la muerte. Al sentirse usada como una simple vía de escape, lo castiga por su arrogancia condenándolo a un juego cruel. Reencarnar en 12 cuerpos distintos. Si sobrevive en uno, podrá quedarse con esa vida, si no, el infierno lo espera. La iluminación es expresionista con sombras muy marcadas. Es una narrativa no lineal que salta del terror a la acción, del romance al drama criminal, pero manteniendo siempre una identidad visual coherente. Es adrenalina pura con una carga filosófica profunda sobre el valor de cada segundo de vida. Con 8 capítulos de 1 hora, es una experiencia cinematográfica de primer nivel. Es la opción ideal si buscan algo que les vuele la cabeza visualmente y les deje reflexionando días después. Disponible en Prime Video para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Si buscas el típico romance de pasillo de hospital, esta no es tu serie. Héroes de Guardia es un thriller de precisión quirúrgica que entiende que en un centro de trauma, el único enemigo real es el reloj. Seguimos al Dr. Baek Kang-hyuk, un genio tan brillante como intratable, en su misión suicida: convertir el centro de trauma de un hospital de élite que está en ruinas en una unidad capaz para salvar vidas en el tiempo crítico tras un accidente. Junto a su equipo, un joven médico, Jang Jae-won, y Chon Yang-ni, una enfermera responsable del centro de traumatología, deben enfrentarse a casos médicos imposibles mientras luchan con la burocracia del hospital que prefiere las ganancias sobre las vidas. Visualmente, esta serie es inusualmente detallista. Casi puedes sentir el pulso de las arterias y la tensión de las suturas. La cámara está perfectamente coreografiada, con los actores permitiendo que el movimiento sea fluido y rápido, siguiendo el ritmo frenético de los médicos. No hay cortes caóticos, hay un flujo constante que comunica profesionalismo y urgencia. Mientras el quirófano es un templo de luz blanca que resalta la esterilidad y la tensión absoluta, las oficinas del hospital se tiñen de tonos más sombríos, subrayando la pesadez de la burocracia. Es una narrativa visual de pureza contra corrupción. Gracias al uso de prótesis de grado médico, la serie se siente real. Es una propuesta corta de 8 capítulos, intensa y perfecta para quienes aman ver cómo el talento humano desafía la muerte en segundos. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando la herencia que recibes no es dinero, sino una maldición familiar? El legado nos sumerge en un thriller de ocultismo y terror psicológico. Jung So-ha, una profesora universitaria, hereda un cementerio tras la muerte de un tío desconocido, pero al llegar al pueblo para reclamar su tierra, aparece un medio hermano desconocido quien reclama su parte de forma agresiva y perturbadora. Pronto empiezan una cadena de asesinatos brutales y eventos extraños.
Dos detectives de policía comienzan a investigar desenterrando secretos que debieron quedarse bajo tierra. Visualmente, la serie es una joya del suspenso puro. Se aleja por completo de los colores vibrantes del K-drama tradicional, hay una sensación de sociedad ancestral en cada plano, donde las sombras dominan el encuadre y la neblina parece asfixiar a los personajes. Es folk horror coreano en su máxima expresión, con un ritmo que te mantiene en una tensión constante durante sus 6 intensos capítulos. Creada por John Sang-ho, la mente detrás de Tren a Busan, esta serie es la opción definitiva para cerrar un maratón de un solo día si lo que buscas es calidad cinematográfica y un misterio que te hiere la sangre. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Si están cansados de los romances de oficina con filtros de belleza perfectos, Mr. Plankton es el antídoto. La historia de Hai-Jo, un hombre que se siente como plancton, alguien que flota sin rumbo, nacido por un error debido a una confusión en una clínica de fertilidad. Tras recibir una noticia que cambia su vida, decide emprender un viaje para encontrar a su padre biológico. Y también está su exnovia, Jo Jae-mi, la mujer más desafortunada del mundo. Justo el día que se va a casar con el heredero de una familia tradicional, Hai-Jo la secuestra para que lo acompañe en su viaje. A diferencia de otros K-dramas, aquí integra a los personajes en la inmensidad del paisaje. Los vemos pequeños, perdidos en carreteras interminables y cielos abiertos, lo que refuerza visualmente ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Usa la luz natural, especialmente la del atardecer, que baña cada escena en una nostalgia casi táctil. No busca que Corea se vea perfecta, busca que se vea auténtica y melancólica. Es una serie valiente que rompe las reglas del género para entregarnos un drama profundo sobre la identidad y la muerte. Si buscas un romance que no sigue las reglas tradicionales, esta es tu opción. Disponible en Netflix para México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Si te gustan los K-dramas, suscríbete a Nonchibox, dale like, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.